Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. Están saliendo a la pista principal las competidoras de la cuarta carrera. Prueba reservada para el handicap inferior, hembras, distancia 1000 metros. La número 1 es Joya Secreta, César Mora, 53 kilos. La número 2, Guadanoc, Leonardo Jiménez, 56 kilos. La número 3, Dama Azul, Marco Mesa, 54 kilos y medio. La número 4, Special, Arnaldo Portillo, 56 kilos. Y la número 6, exclusiva, Ariel Zanabria, 58 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta cuarta carrera está en juego la Triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino. La participante número 1, Joya Secreta, pequeña ventaja sobre la número 4, Año Especial. Abierta a ganar terreno rápidamente la número 6, Exclusiva. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo y lucha en la delantera, cabeza a cabeza por fuera la número 6, Exclusiva. Le toma ahora cuerpo de ventaja a la número 4, Aim Special. En la tercera ubicación se desempeña la número 1, Joya Secreta, pareada con la número 2, Guadanok. Cierra la marcha la número 3, Dama Azul. Las competidoras en los últimos 600 metros. La número 6, Exclusiva, dos cuerpos de ventaja sobre la número 2, Guadanok. Tercero se desempeña el 4, Aim Special, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 6, Exclusiva, intenta la disparada. Lo hace con tres cuerpos de ventaja sobre la número 2, Guadanok. Tercera se desempeña la competidora número 4, Aim Special. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro de la número 6, Exclusiva. Por el centro de la pista mejora la número 2, Guadanok. Tercera se desempeña el 3, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro del 6. Por fuera el número 2, Guadanok. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por el centro de la pista el 2, Guadanok. Y Leonardo Jiménez. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6. Tercero el 3. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primera la número 2, Guadanoc. Segunda la número 6, Exclusiva. Tercera la número 3, Dama Azul. Cuarta la número 1, Joya Secreta. Quinta y última la número 4, I'm Special. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 3 segundos. Ganada por un cuerpo y 3/4. De la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividendos es por ganador del número 2, 14.200 guaraníes. Yavireta 2.6, 48.100 guaraníes. Trifecta 2.6.3, 62.000 guaraníes. Pick 5 en su cuarto pase. Lo acertaron 2 boletos. El valor del enganche es de 6.250.000 guaraníes. Tercera triple, 3 aciertos, 932.000 guaraníes. Segunda triple, acertaron 10 boletos, valor del enganche 200.700 guaraníes. Y la triple que comenzaba la acertaron 192 boletos, su valor 24.400 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. Largaron. Salen muy juntas las competidoras, trata de enseñar el camino. La participante número 1, Joya Secreta, pequeña ventaja sobre la número 4, Año Especial. Abierta a ganar terreno rápidamente la número 6, Exclusiva. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo y lucha en la delantera, cabeza a cabeza por fuera la número 6, Exclusiva. Le toma ahora cuerpo de ventaja la número 4, Año Special. En la tercera ubicación se desempeña la número 1, Joya Secreta, pareada con la número 2, Guadanoc. Cierra la marcha la número 3, Dama Azul. Las competidoras en los últimos 600 metros. La número 6, Exclusiva, 2 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Guadanoc. Tercera se desempeña el 4, I'm Special, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 6, Exclusiva, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2, Guadanoc. Tercera se desempeña la competidora número 4, I'm Special. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro de la número 6, Exclusiva. Por el centro de la pista mejora la número 2, Guadanoc. Tercera se desempeña el 3, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro del 6. Por fuera el número 2, Guadanoc. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por el centro de la pista el 2, Guadanoc. Y Leonardo Jiménez. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, tercero el 3. Cruzaron el disco.
En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, duplo, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera, prueba reservada para caballos de la cuarta categoría, distancia 1.100 metros. El 1, Love Gun, Nelson Díaz, 53 kilos. El 2, Fogonero, José Romero, 52 kilos. El 3, Hereje, Marco Mesa, 54 kilos y medio. El 4, Painrunner, Marco Rivas, 53 kilos y medio. El 5, Paisano, Arnaldo Portillo, 56 kilos. Y el número 6, Quintalent, Santiago Cabrera, 53 kilos y medio. Está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.500.000 también el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. La triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Y el duplo también, pozo garantizado, 1.500.000.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino por el lado de la pista. El número 6, Quintalen, le toma cuerpo de ventaja al 5, Paisano. Tercero se desempeña el 2, Fogonero. Cuarto viene accionando entre ambos el número 3, Hereje. En la quinta ubicación a varios cuerpos el 4, Pine Runner. Será marcha el 1, Lopgam. Los competidores están enfrentando el codo. Va a haber lucha en la delantera. Número 6, Quintalen, cabeza de ventaja sobre el 3, Hereje. Abierto, gana terreno. Número 5, Paisano. Quedando en la cuarta ubicación expectante el número 2, Fogonero. Quinto se desempeña varios cuerpos el 4, Pine Runner. Sigue cerrando la marcha el 1, Love Gun. Y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 6, Quintale, intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, Paisano. Gana terreno por dentro el número 3, RG. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 6, Quintale, en firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, Paisano. En la tercera ubicación se desempeña el número 2, Fogonero. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 6, Quintalen, a rigor de látigo. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el número 5, Paisano. Abierto se desempeña el 2, Fogonero. Pocos metros para el disco. El 6, Quintalen y Santiago Cabrera. Amplias ventajas sobre el número 5, tercero el 2. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 6, Quintal. En segundo el 3, Hereje. Tercero el 2, Fogonero. Cuarto el 5, Paisano. Quinto el 4, Pine Runner. Sexto y último el 1, Love Gun. Tiempo empleado por el ganador. Minuto 8 segundos 59 centésimos. Ganada por varios cuerpos del segundo al tercero. Distanciamiento. Dividiéndose por ganador del 6, 11.900 guaraníes. Llave directa 6-3, 42.500 guaraníes. Trifecta 6-3-2, 23.500 guaraníes. Duplo 2-6, 37 aciertos, 40.100 guaraníes. La primera triple le aceptaron 53 boletos, su valor 35.400 guaraníes. La segunda triple le aceptaron 82 boletos, su valor 59.500 guaraníes. Triple que finalizaba, 6 aciertos, 337.800 guaraníes. Y el pick 5 que culminaba con un solo acierto, 10 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino por el lado de la pista. El número 6, Quintalen, le toma cuerpo de ventaja al 5, Paisano. Tercero se desempeña el 2, Fogonero. Cuarto viene accionando entre ambos el número 3, Hereje. En la quinta ubicación a varios cuerpos el 4, Pine Runner. Se la marcha el 1, Love Gun. Los competidores están enfrentando el codo. Va a haber lucha en la delantera. Número 6, Quintalen, cabeza de ventaja sobre el 3, Hereje. Abierto, gana terreno. Número 5, Paisano. Quedando en la cuarta ubicación expectante el número 2, Fogonero. Quinto se desempeña varios cuerpos el 4, Pine Runner. Sigue cerrando la marcha el 1, Love Gun. Y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 6, Quintale intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, Paisano. Gana terreno por dentro. Número 3, RG. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Número 6, Quintale en firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 5. Paisano en la tercera ubicación se desempeña el número 2, Fogonero. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 6, Quintalen a rigor de látigo. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Paisano. Abierto se desempeña el 2, Fogonero. Pocos metros para el disco. El 6, Quintalen y Santiago Cabrera. Amplias ventajas sobre el número 5, tercero el 2 y cruzaron el disco. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están saliendo a la pista principal los competidores del premio especial Fundación de Asunción, distancia 2000 metros. El 1 es Pegaso, Juan Figueredo, 60 kilos. El 2, Pajancadim, César Mora, 60 kilos. El número 3, Perfume de Rosal, no será de la partida. El 4, Ayla Secura, Aldo Sanabria, 57 kilos. El 5, Rey del Talento, Alcides Coronel, 59 kilos. Y el número 6, Palo Santo, Arnaldo Portillo, 60 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera está en juego la Triple E, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple. 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial Fundación de Asunción. Sale a enseñar el camino al participante número 5, Rey del Talento. Le toma cuerpo de ventaja al número 2, Bajan Kadim. Tercero se desempeña el 6, Palo Santo. Cuarto viene accionando el 1, Pegaso. Cierra marcha la número 4, Ayla Secura. Los competidores van a comenzar a enfrentar el primer codo con el número 5, Rey del Talento, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, Bajan Kadim. Tercero se desempeña el número 6, Palo Santo. Cuarto viene accionando el 1, Pegaso. Sigue esperando la marcha la número 4, Ayla Secura. Los competidores ingresaron en la recta opuesta sin variantes. El 5, Rey del Talento, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Bajan Kadim. En la tercera ubicación a 6 cuerpos se desempeña el número 6, Palo Santo.
Cuarto a medio cuerpo de este lo hace el 1, Pegaso sigue cerrando la marcha, la número 4, Ayla Secura. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1200 metros. El 5, Rey del Talento. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Bajan Kadim. En la tercera ubicación apareados a 6 cuerpos el 1, Pegaso con el 6, Palo Santo. Sigue cerrando la marcha, 5 cuerpos de este, número 4, Ayla Secura. Los competidores van a comenzar a enfrentar ya el último codo con el número 5, Rey del Talento. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Bajan Kadim. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 1, Pegaso. En la cuarta ubicación el 6, Palo Santo. Mejora del fondo la número 4, Ayla Secura. Los competidores en los últimos 500 metros el 5, Rey del Talento. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Bajan Kadim. Tercero se desempeña el 1, Pegaso. Y los competidores del premio especial Fundación de Asunción están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5. Rey del Talento intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Pegaso. Tercero se desempeña el número 2, Bajan Kadim. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco y se acortan las diferencias. El número 5, Rey del Talento. Pequeña ventaja sobre el número 1, Pegaso, que va resueltamente su búsqueda. Tercero lo hace el 2, Bajan Kadim. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina por el centro de la pista el 1, Pegaso. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero el 4, pocos metros para el disco el 1. El pensionista del Estud, 8 años, y Juan Figueredo, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, tercero el 4. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 1, Pegaso. Segundo el 5, Rey del Talento. Tercero el 4, La Secura. Cuarto el 2, Bajancadín. Quinto y último el 6, Palo Santo. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos, 18 segundos, 56 centésimos. Ganada por varios cuerpos. De segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del 1, 6.800 guaraníes. Llave directa 1.5, 38.500 guaraníes. Trifecta 1.5.4, 22.900 guaraníes. Duplo 6.1, 61 aciertos, 28.000 guaraníes. Primera triple aceptaron 446 boletos. Su valor 57.600 guaraníes. Segunda triple aceptaron 40 boletos. Valor de enganche 46.900 guaraníes. Triple que finalizaba 53 aciertos, 79.200 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron el premio especial Fundación de Asunción. Sale a enseñar el camino al participante número 5, Rey del Talento. Le toma cuerpo de ventaja al número 2, Baján Cadín. Tercero se desempeña el 6, Palo Santo. Cuarto viene sonando el 1, Pegaso. Cierra marcha la número 4, y La Secura. Los competidores van a comenzar a enfrentar el primer codo con el número 5, Rey del Talento, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, Baján Cadín. Tercero se desempeña el número 6, Palo Santo. Cuarto viene accionando el 1, Pegaso. Sigue estando la marcha la número 4, La Secura. Los competidores ingresaron en la recta opuesta sin variantes. El 5, Rey del Talento. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Baján Cadín. En la tercera ubicación a 6 cuerpos se desempeña el número 6, Palo Santo. Cuarto a medio cuerpo de este lo hace el 1, Pegaso. Sigue cerrando la marcha la número 4, La Secura. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1.200 metros. El 5, Rey del Talento. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Baján Cadín. En la tercera ubicación apareados a 6 cuerpos el 1, Pegaso con el 6, Palo Santo. Sigue cerrando la marcha, 5 cuerpos de este, número 4, La Secura. Los competidores van a comenzar a enfrentar ya el último codo con el número 5, Rey del Talento. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Baján Cadín. Tercero mejorando, lo viene haciendo el número 1, Pegaso. En la cuarta ubicación el 6, Palo Santo. Mejora del fondo la número 4, La Secura. Los competidores en los últimos 500 metros el 5, Rey del Talento. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Baján Cadín. Tercero se desempeña el 1, Pegaso. Y los competidores del premio especial Fundación de Asunción están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5. Rey del Talento intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Pegaso. Tercero se desempeña el número 2, Baján Cadín. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco y se acortan las diferencias. El número 5, Rey del Talento. Pequeña ventaja sobre el número 1, Pegaso, que va resueltamente su búsqueda. Tercero lo hace el 2, Baján Cadín. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina por el centro de la pista el 1, Pegaso. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre el 5, tercero el 4, pocos metros para el disco el 1. El pensionista del Estud, 8 años, y Juan Figueredo, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, tercero el 4, y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del premio especial 15 de agosto. 1200 metros la distancia. El 1 es American Phone, César Mora 60 kilos. El 2 Sweet Prince, Juan Figueredo 60 kilos. El 3 Arielo, Marco Mesa 60 kilos. El 5 El Patrón, Alcides Coronel 60 kilos. El 6 Robertiño, José Romero 60 kilos. El 7 Sanguinario, Juan Ramírez 59 kilos. El 8 Emoticón, Ariel Sanabria 60 kilos. Y el 9 Amiguito, Marco Rivas 60 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado, trifecta 3.000 el costo, 1.400.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado, trifecta, 3.000 el costo, 1.400.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial 15 de agosto. Sale a enseñar el camino al participante número 7, Sanguinario, pequeña ventaja sobre el número 3, Arielo. En la tercera ubicación por fuera se desempeña el número 9, Amiguito. Cuarto viene accionando por dentro expectante el 1, American Foam. Quedando en la quinta ubicación el competidor número 8, Emoticon. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 7, Sanguinario. Cuerpo de ventaja sobre el número 9, Amiguito. Gana terreno rápidamente el competidor número 3, Arielo. Quedando en la cuarta ubicación a 5 cuerpos el 1, American Foam. Quinto viene accionando el competidor número 5, El Patrón. Más atrás el 8, Emoticon. Luego el 2, Sweet Prince. Cierra marcha varios cuerpos. El 6, Robertinho. Y los competidores del premio especial 15 de agosto están en la recta final. El número 3, Arielo, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 9, Amiguito. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 5, El Patrón. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 3, Arielo, firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, El Patrón. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 9, Amiguito. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por dentro el número 5, por fuera el 3. Pocos metros para el disco. Domina el 5, El Patrón y Alcides Coronel. Cuerpo de ventaja sobre el número 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 5, El Patrón. Segundo el 7, Sanguinario. Tercero el 3, Arielo. Cuarto el 1, American Phone. Quinto el 9, Amigazo. Sexto el 2, Sweet Prince. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos, 81 centésimos. Ganada por 2 cuerpos y 3 cuartos. Segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del 5, 17.500 guaraníes. Llave directa 5-7, 275.000 guaraníes. Trifecta 2-7-3, 1.400.000 guaraníes. Duplo 1-5, 21 aciertos, 284.000 guaraníes. Triple que finalizaba, 28 aciertos, 825.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Largaron el premio especial 15 de agosto. Sale a enseñar el camino al participante número 7, Sanguinario, pequeña ventaja sobre el número 3, Arielo. En la tercera ubicación por fuera se desempeña el número 9, Amiguito. Cuarto viene accionando por dentro expectante el 1, American Foam. Quedando en la quinta ubicación el competidor número 8, Emoticon. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 7, Sanguinario. Cuerpo de ventaja sobre el número 9, Amiguito. Gana terreno rápidamente el competidor número 3, Arielo. Quedando en la cuarta ubicación a 5 cuerpos el 1, American Foam. Quinto viene accionando el competidor número 5, El Patrón. Más atrás el 8, Emoticon. Luego el 2, Sweet Prince. Cierra marcha varios cuerpos el 6, Robertinho. Y los competidores del premio especial 15 de agosto están en la recta final. El número 3, Arielo, intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 9, Amiguito. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 5, El Patrón. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 3, Arielo, firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, El Patrón. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 9, Amiguito. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por dentro el número 5, por fuera el 3. Pocos metros para el disco. Domina el 5, El Patrón y Alcides Coronel. Cuerpo de ventaja sobre el número 7 y cruzaron el disco.